Vale, voy a preguntaros esta pregunta. Y vosotros, para responder, vais a levantar la mano, pero vais a cerrar los ojos. Y todos tenéis que ser honestos. Todos vais a cerrar los ojos. ¿Vale? Cerrad los ojos, por favor. Ahora, levantando la mano, solo un poco, no hace falta que sea por encima de la cabeza, solo un poco, contestad esta pregunta, si pensáis que sí, ¿vale? Si la respuesta es sí, solo enseñad la mano. Y la pregunta es esta. ¿La ciencia y la religión están en conflicto? Si piensas que sí, solo enseña la mano. Mantente ahí. Bajad las manos y abrid los ojos. Muy bien. Bueno, más o menos el 10%, quizá el 12% de la audiencia, cree que la ciencia y la religión están en conflicto. Eso es... Estoy escribiendo un libro de orígenes y comencé con esta cuestión. La cosa es que el libro se supone que va a abordar ciertos problemas científicos y problemas históricos y problemas filosóficos acerca de los orígenes. Y ya he escrito 11 capítulos y todos ellos son de filosofía. Así que me pregunto cuándo voy a escribir sobre ciencia. Los aspectos filosóficos son muy importantes. Uno de los capítulos habla de esto, de la idea de que la ciencia y la religión están en conflicto. Esta idea se originó en las últimas décadas del siglo XIX a causa de dos hombres, uno inglés y el otro, creo que eran dos norteamericanos. Pero la mayoría de filósofos y muchos científicos hoy en día no creen eso, el hecho de que la ciencia y la religión estén en conflicto. Y en los tiempos modernos, Richard Dawkins y Christopher Hitchens han popularizado la idea de que hay un nuevo efismo. Pero la gran mayoría de científicos y filósofos no creen que la religión y la ciencia estén en conflicto. Sin embargo, todavía la pregunta es, ¿un científico puede ser cristiano? Aunque no haya un conflicto, ¿puede un cristiano ser científico? Bueno, vamos a hablar de esto. Algunos científicos y algunos teólogos están buscando maneras de relacionar la ciencia y la fe. Y algunas universidades, algunas de las universidades más prestigiosas, han establecido institutos para estudiar la relación entre ciencia y fe. Berkeley, Cambridge, Oxford, Harvard y muchas más. Y nuestro propio instituto, el Geoscience Institute, sirve para este propósito. Y hay muchos libros. Actualmente estoy leyendo muchos libros, lo cual recomiendo. Hay 4 puntos de vista principales. Una es que la ciencia y la religión están en contradicción o en conflicto. Finalmente, la ciencia es infalible. Porque la ciencia es buena, provee cosas buenas. El punto de vista más común ahora es que la verdad viene de las universidades, ya no viene de la Biblia o de líderes religiosos, viene de las universidades. Este es el punto de vista predominante. Lo que quiere decir que la ciencia tiene la verdad y es infalible. La ciencia y la religión no se contradicen, pero deben mantenerse separadas. Son independientes, mantenedlas separadas. Es el principio dogmático de Stephen Jay Gould, un paleontólogo de Harvard. Y hay otra idea de la que la ciencia y la religión dialogan, pero finalmente la ciencia tiene la última palabra. Lo cual es parecido a la primera. No están en contradicción o pueden estarlo, pero dialogan aunque la ciencia tiene siempre la última palabra. Y muchos de nosotros creemos que la ciencia y la religión están en armonía, pero nosotros no entendemos todas las cuestiones y vemos cosas que aparentan estar en contradicción.
pero es porque nosotros no lo sabemos todo. Ahora, los filósofos de hoy en día y los científicos creen que existe un conflicto entre ciencia y religión. Sin embargo, algunos científicos, muy firmes en sus convicciones, afirman que la ciencia trabaja con hechos. Como alguien dijo en el pasado, la religión nos explica cómo llegar al cielo. La ciencia nos explica qué es el cielo. O cómo funciona el cielo. Gracias. Y mantengámoslas separadas. Las religiones confrontan el por qué errante. Tratan con la fe, pero la fe es relativa. No tiene el poder de la ciencia para ellos. Y también está el naturalismo. El naturalismo proclama que las leyes científicas pueden explicar adecuadamente todos los fenómenos. No existe nada fuera del mundo materialista mecánico. Y todas las explicaciones naturalísticas están permitidas. Esta mañana, en el devocional, el ponente habló sobre el empirismo, ¿verdad? La ciencia empírica y la epistemología empírica, así lo llamó. El universo es como una caja. Todo lo que pasa en el universo puede explicarse con factores dentro de esta caja, y nada existe fuera de la caja. Así que esta caja se llama mundo natural o el universo. Y de alguna manera está asociado con el concepto de ciencia, porque la ciencia puede explicar fenómenos naturales que apelan a la idea de un Dios sobrenatural está obsoleta. Incluso si existe algún Dios, la ciencia ha probado que los milagros no son posibles. Así que, por el hecho de que salen fuera del reino de la química y la física, no pueden ser posibles, son imposibles. Y la forma tradicional de ver a Dios es incompatible con los descubrimientos de la ciencia moderna, ya que el hecho de considerar a Dios implica considerar lo supernatural, y lo supernatural, por definición, implica salir de las leyes de la física y la química. Dios o bien no existe o no interviene. Así que tienes estas dos posibilidades. La caja se llama orden natural, y no hay nada fuera de esta caja, ningún Dios. Y la otra posibilidad es, vale, puede que exista algún Dios, pero no interviene. En la práctica, no hay mucha diferencia entre ambas. ¿Sirve de algo tener un Dios fuera de la caja que no interviene para nada? No me ayuda, ni a mí ni a nadie. Así que, ¿qué es la fe? La fe es estar seguro de lo que esperas, tener la certeza de lo que no ves. ¿Recordáis? El autor de Hebreos. Esta es su definición de la fe. Confianza, fiabilidad en algo o en alguien. Estar seguros de lo que esperamos es tener la certeza de lo que no vemos. No estoy viendo mi casa hoy. Y espero, y realmente estoy seguro de que todavía se mantiene en pie, allí al lado de los terremotos en el sur de California. Orad por nosotros. ¿Dónde están los principios de la fe? La fe requiere de algunas evidencias de fiabilidad. Hace algunos años fui a una iglesia, en sábado, tenía que predicar un sermón, entonces fui a la escuela sabática y me senté en el fondo. Era el principio y para empezar el debate el profesor dijo, ¿qué significa creer en Dios? Y uno de los miembros dijo, creer a Dios es tener fe ciega. ¿Qué pensáis? Esto es completamente antibíblico. La Biblia no dice que supuestamente tendríamos que tener una fe ciega. Dios no quiere eso de ti. La primera cosa que hizo tras la creación del hombre y la mujer, ¿qué fue?
Él bajó y paseó con ellos, e hizo esto cada tarde. ¿Por qué? Para mostrar evidencias. Evidencias de que, fui yo quien os creó, ¿vale? Y quiero tener una relación con vosotros. Vamos a caminar juntos. Es un Dios de evidencias. En la vida de Jesús podemos ver constantemente la intervención de Dios, mostrando una y otra vez evidencias, más evidencias y más evidencias. Y la resurrección, Él no espera que tengas una fe ciega. Y en el Antiguo Testamento es lo mismo, el llamado de Moisés, en muchos otros, Elías, Gedeón. La fe necesita confianza. De hecho, la fe y la confianza son conceptos similares en la Biblia y también en nuestra vida. Tú confías, yo tengo fe, quiero decir, casi podemos intercambiarlos. Cuando la Biblia habla de fe y de creencia, se refiere a más que mera confianza en el conocimiento de un hecho. Cuando decimos, al menos en inglés y en español, bueno, creo que... ¿Qué estamos expresando? Estamos expresando un grado de fe combinado con un grado de duda. La Biblia no es así. Cuando la Biblia habla de confianza, fe y de creencia, quiere decir certeza. No es relativo. La fe debe ir desde nuestra mente hasta nuestro corazón. Y recordad la declaración de Jesús. Cuando le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Qué dijo? Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu cuerpo y tu mente. ¿Sabéis? A esto se le llama el Shema. Y el componente de la mente no está en el mismo texto en el Deuteronomio. ¿Por qué Jesús añadió el concepto de la mente en esta declaración? Buscadlo, es extremadamente interesante. Muy, muy interesante, investigadlo, estudiadlo. Satanás y los demonios saben que Jesús es el Hijo de Dios, pero ese conocimiento no les salva. Y recordad, el conocimiento que Eva adquirió realmente fue malo para ella y para nosotros. Tenían conocimiento en sus mentes, pero no tenían ni fe ni confianza en sus corazones. Muchos de los líderes religiosos judíos que persiguieron a Jesús tenían toda la información para saber que Él era el Mesías, pero no querían confiar en Él. De hecho, lo mataron. Daos cuenta, demasiado conocimiento puede ser malo para vuestros vecinos. Tened cuidado con lo que hacéis con vuestro conocimiento. Estoy estirando las cosas para que vosotros penséis, ¿vale? El conocimiento es muy bueno. Dios quiere que tengamos conocimiento. Leed el libro de Colosenses, Filipenses, Primera de Corintios, Tesalonicenses. Estos libros, escritos por Pablo, comienzan con Pablo hablando sobre aumentar el conocimiento. Conocimiento. Él usa esta palabra constantemente en estos libros. ¿Por qué? Porque para los cristianos es muy importante. Pero el conocimiento no te salva. Confiar en Dios significa que nuestra fe va más allá del mero conocimiento intelectual sobre su existencia. La fe requiere conocimiento. El conocimiento es un componente importante de la fe. Después de crear a Adán y a Eva, Dios convino a caminar con ellos. ¿Por qué? Porque quería que su fe, su creencia, estuviera basada en evidencias. En evidencias. Ningún hombre puede ser salvado sin saber nada. La fe no es ignorancia. No es cerrar los ojos a los hechos. La fe nunca tiene miedo de mirar a la verdad directamente a la cara. La fe debe residir en nuestra mente. Y el Nuevo Testamento continuamente insiste en que los cristianos deben tener conocimiento, especialmente Pablo. Pablo habla acerca de esto en casi la totalidad de sus cartas, y Juan también. Y en Hechos capítulo 17 tenemos un muy buen ejemplo de ello. Colosenses, Filipenses y demás. En Hechos capítulo 17, Pablo
En este capítulo nos presenta a Pablo en su viaje. Viene desde Tesalónica para descansar en Berea y va a... ¿Alguien se acuerda dónde se dirigía? A Atenas. Y tiene 3 experiencias distintas. Y el autor de este libro, Hechos, explica la actitud de los bereanos y dice: la actitud de los judíos de Berea era más noble que la de los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque recibieron el mensaje con gran afán y examinaban las Escrituras cada día para ver si lo que decía Pablo era verdad. ¿Sabéis lo que hicieron estas personas? Fueron a la iglesia el sábado por la mañana y escucharon a la escuela sabática y el sermón. Y entonces dijeron: ¿sabes qué? Vamos a quedar el martes por la noche y examinaremos con las Escrituras en la mano lo que ha predicado el pastor. A ver si realmente concuerda con la Escritura o si está construyendo sus propias ideas. Estas personas estaban utilizando el intelecto. Estos hermanos y hermanas estaban revisando lo que Pablo, el profesor, el maestro de escuela sabática, el administrador, el profesor de escuela sabática o el pastor estaba enseñando en la iglesia. Y el autor los llama más nobles. En plan, estas personas destacan del resto de la población. Pero también es interesante el resultado. El resultado, que no está aquí, el siguiente texto dice que el resultado fue la conversión de un sector de la población que era susceptible al conocimiento. Habla acerca de mujeres nobles. Sabéis que las mujeres no estaban educadas en aquella época. Muy pocas de la nobleza, la escala de la sociedad, estaban educadas. Y cuando escucharon que los cristianos estuvieron estudiando la palabra, se convirtieron al cristianismo. Si quieres impactar la universidad o el mundo intelectual o escolar, debes estar a su nivel. De otro modo, no llegarás a conectar con ellos. Filipenses, y esta es mi oración, dice Pablo: vosotros me amáis más y más en el conocimiento. Podría haber dicho en fe, en fidelidad. Sí, en otros pasajes dice eso. Pero anima a los filipenses a crecer en conocimiento y en profundidad de entendimiento. Supongo que esta es una de las razones por la que la Iglesia Adventista tiene tantas instituciones de educación. Valoramos el conocimiento. A los colosenses, continuamente pedimos a Dios que os llene con el conocimiento. No dice esperanza, fe. Lo dice en otros sitios. Él habla acerca de amor cuando habla con los corintios, ¿verdad? A lo largo de toda la sabiduría y el entendimiento, fijaos en estas palabras. No se parecen a fe ciega. Parece análisis, revisión, pensamiento, reflexión, ¿verdad? Vale, y más, podríamos... Entendimiento completo. ¡Wow! Quiero preguntarle a Pablo, cuando vayamos al cielo, a qué se refería con esto. La fe no necesita el desarraigo de nuestro cerebro. Esta es casi la conclusión de esta charla. ¿Alguna vez habéis escuchado, quizá lo habéis escuchado? Yo lo he escuchado. No puedes ser científico y cristiano al mismo tiempo. O eres una persona religiosa o eres un científico. No puedes ser las dos cosas. Y esta es una de las razones por la que muchos de los jóvenes dejan de ir a la iglesia una vez van a la universidad. Para ellos es una vergüenza. Se les convence de que no pueden ser ambas cosas. La verdadera fe está basada en razones, hechos y evidencias, ¿recordáis? Dios bajó y caminó con Adán y Eva. Y Jesús realizó muchos milagros. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos evidencias. Y cuando el pobre Tomás, que creo que era el discípulo más científico, dijo: ¿sabes? Tengo dudas. Yo necesito más evidencias. ¿Qué hizo Jesús?
ven aquí, ¿ves? Ven aquí. Y después de eso le dio un abrazo. No rechazó a Tomás. Tengo un sermón que es muy analítico, en el que muestro cómo, de hecho, Tomás no era un incrédulo. Tenía dudas. Tener dudas no significa que no crea. ¿Vale? Es distinto. Muy bien, otro día examinaremos esto. De hecho, la ciencia moderna se desarrolló gracias a las bases bíblicas del cristianismo. Fue prácticamente centralizada en Europa. Alemania, Suiza, el norte de Italia, Inglaterra, Polonia. Estos países donde la ciencia moderna se desarrolló a partir del cristianismo. Estudiad esto. Hay muchos libros excelentes hoy en día, escritos por científicos seculares y filósofos e historiadores, que contribuyó al desarrollo de la ciencia moderna en el cristianismo, dentro del cristianismo. Interesante, unos cuantos libros excelentes. Os recomiendo encarecidamente el que está en el extremo derecho, Por la gloria de Dios, un libro excelente. Evolución, este es de Michael Denton. Michael Denton no es una persona religiosa, pero ha escrito 3 libros. Los 2 primeros, en concreto el segundo, dice, en profundidad, el criticismo científico de la teoría de la evolución. Es muy profundo y muy acertado. La fe. Bueno, con esto estoy ilustrando que, bueno, él es un científico australiano muy respetado, que ya está retirado. Y muchos más. Ellos pueden ser religiosos, muchos otros, aparte de Michael Denton, quien creo que no está particularmente asociado con ninguna iglesia en particular, pero muchos científicos son cristianos. El hecho de que seas cristiano no apaga tu cerebro. Tus prácticas religiosas no te impiden pensar de forma científica. La fe requiere de las mismas habilidades que la ciencia: fiabilidad, confianza, el uso del pensamiento y el conocimiento. Y Pablo lo sabía. Para poder tener fe, tienes que usar tu inteligencia. La fe requiere voluntad. Tienes que estar dispuesto. El conocimiento y la confianza son insuficientes para construir una fe verdadera, a menos que vaya de la mano con nuestra voluntad de creer. Debe haber alguna acción antes y después de nuestra fe. Recordad lo que Jesús le dijo al joven rico. ¿Tú crees? Entonces, tus acciones deben reflejar lo que crees. Si no, tu fe está vacía. No significa nada. La fe envuelve la actitud, las acciones y el comportamiento. Dios tiene 2 métodos de revelar los hechos acerca de sí mismo y de sus acciones, lo que llamamos revelación general y revelación especial. Los teólogos usan estos 2 términos. Revelación general. Estudiamos la naturaleza y creemos que la naturaleza revela el carácter de Dios y cómo actúa. Pero también tenemos la revelación especial, a la que llamamos Escritura. ¿Cómo cuentan los cielos la historia de Dios? ¿Recordáis? ¿Qué salmo es ese? 19. Los cielos declaran la gloria de Dios. La enormidad y la complejidad del universo incrementa la insignificancia del yo ante la grandeza de Dios. En las últimas décadas, más y más astrónomos, astrofísicos y físicos están diciendo abiertamente: nosotros hemos visto, creemos, tenemos buenas evidencias para creer que la estructura, la estabilidad, la complejidad del universo apuntan a un diseñador inteligente. Algunos de ellos incluso se aventuran más allá diciendo un Dios. La mayoría hablan de una mente superior. Inevitablemente, la complejidad del universo y la estabilidad del universo y de la vida les hace pensar que hay una mente detrás.
La alta precisión del universo y de la vida apuntan a un diseñador con inteligencia suprema. Y muchos, incluso desde la biología, están empezando a pensar de esta forma también. Estas cosas no prueban la existencia de Dios, pero apuntan fuertemente a un ser superior. Esto está ocurriendo también con los científicos de la vida. No sé cómo pronunciarlo. Habéis entendido. Bioquímicos, microbiólogos. Ellos estudian las células, el ADN, las proteínas, los componentes de la célula, y ven que es tan complejo, y aún así funcionan tan bien, que muchos de ellos están llevados a pensar que esta maquinaria no ha llegado a existir solo porque sí, sin ninguna causa. Cuando piensas en un ordenador o en un coche o cualquier máquina, incluso la máquina más simple que te puedas imaginar, siempre pensarás en un ingeniero, un creador, alguien que lo construyó. Y esta es otra razón por la que los científicos están están interpretando la naturaleza diciendo, espera, esta complejidad debe tener un origen en la mente de un diseñador inteligente. Así que tenemos las cosas de la ciencia que parecen que apuntan a una mente superior. Y la perspectiva bíblica es parecida también. Las cosas no tienen sentido a menos que haya una fuente divina. De la misma forma que la naturaleza solo puede ser entendida con la luz de un creador, nosotros lo llamamos Dios, ¿qué pasa si lo mostrado por estos dos métodos se contradice entre sí? Que esté en conflicto. ¿Qué pasa si están en conflicto? Bueno, los filósofos están diciendo que hoy en día están diciendo, no están en conflicto. Parece que estén en contradicción, pero eso no quiere decir que estén en conflicto. Lo que pasa es que no somos capaces de entender completamente para explicarlas bien. No hay ningún conflicto. En el caso de conclusiones contradictorias, ¿a quién deberíamos creer? ¿A la ciencia? ¿A la religión? ¿A la Biblia? ¿Cuál debería ser rechazada? Bueno, estas son preguntas importantes. De cualquier manera, entienden que Dios no se puede contradecir a sí mismo, diciendo que una cosa en el Génesis y otra en las rocas. ¿Dios se contradice a sí mismo o somos nosotros que no sabemos cómo explicar, cómo interpretar ambas? Las contradicciones aparentes son a causa de nuestra falta de entendimiento de estos reinos de conocimiento. Entonces el dilema. Cuando hablamos del origen del universo y del origen de la vida, solo nos quedan dos opciones. Una es creer lo que dice la Biblia, aunque no provea explicación científica. Algunas personas incluso rechazan lo que dice la ciencia, aunque son muy pocos, y su posición realmente es una posición contradictoria. Rechazan la ciencia, pero cuando están enfermos van a ver a un médico, y cuando su coche se rompe lo llevan a un mecánico, no al pastor de la iglesia. A menos que el pastor también sea un mecánico, ¿verdad? Así que se fían de la ciencia. Muy bien. Creer en la ciencia, esta es la otra opción, aunque deje a Dios fuera de escena. Bueno, yo creo en la ciencia ha probado ser fiable, lo que significa, para mí, que la escritura no es tan fiable, especialmente los primeros capítulos. Quizás son alegóricos o míticos. Dios no creó porque la ciencia prueba que no lo hizo, ¿no? La ciencia no prueba esto. Las interpretaciones de los científicos lo dicen. ¿Hay alguna otra opción aparte de estas dos? Yo creo que sí. Creer en la Biblia, porque es verdad, y creer en la ciencia, porque también es verdad. ¿Es fácil? No es fácil. No es fácil. Porque esta parte de aquí cuesta mucho. ¿Cómo sabemos qué es verdad de la ciencia?
Como hemos estado diciendo estos últimos días, la ciencia nos da, especialmente la geología y la paleontología, nos da esta dualidad de evidencias. Evidencias que apuntan a periodos largos, procesos lentos, y las mismas rocas, los mismos fósiles, te dan evidencias de procesos rápidos, poco tiempo, no evolución. Tenemos que continuar estudiando. Esta es una opción mejor porque tomamos la Biblia seriamente y la combinamos con la verdad científica. Cuando hacemos esto, no nos encontramos con nada contradictorio. Aquí tenemos dos textos bíblicos. Él, quien es la gloria de Israel, no mentirá. Dios no mentirá. No entenderás lo que ocurre en la naturaleza, pero eso no hace a Dios un mentiroso, ¿vale? Tampoco cambiará su parecer, ya que no es un humano que debe cambiar su parecer. Así que Dios ha dado tanto sus promesas como su juramento. Estas dos cosas son incambiables, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos volado hacia Él por su protección, tenemos gran confianza y nos agarramos a la esperanza de lo que se muestra ante nosotros. Yo como científico, puedo tener gran confianza de que el mundo de Dios y Dios mismo es fiable. Así que vamos a acabar con esto. Unos cuantos consejos. Recordad que la Biblia no es un libro de ciencia. No es su propósito el ser un texto científico. Recordad que ambas aproximaciones, la Biblia y la ciencia, son interpretaciones humanas, y estas interpretaciones pueden ser incorrectas, y esto puede pasar en cualquier ciencia. No seáis dogmáticos. No seáis apologéticos más allá de lo que podáis sostener con argumentos buenos y sólidos. No ataquéis la posición de nadie, ¿vale? No ataquéis la posición de nadie. Conversad, debatid con cortesía, estudiad por vosotros mismos. Buscad buenas fuentes de información. Pensad en vuestros fundamentos. ¿Cuáles son vuestros fundamentos? Muchos científicos se están dando cuenta, vamos a obviar esto, la ciencia y la Biblia funcionan juntas. Miles de científicos religiosos practican la ciencia por todo el mundo y como científicos creen que la ciencia es una fuente fiable de verdad, pero la verdad no se consigue únicamente por experimentación y observación. Saltemos esto también. Tenemos que aceptar a Dios por fe. Nadie ha visto a Dios porque Dios es espíritu. Sin embargo, esto no significa que Dios no se revele a sí mismo. Él se reveló de forma suprema en la vida de Jesús. Dios se ha revelado a sí mismo a través de la naturaleza. ¿Recordáis Romanos 1:20? Pablo dice, los que no creen no tienen excusa, porque la complejidad de la naturaleza muestra que no existe otra solución que la existencia de una inteligencia superior. Básicamente esto es en mis propias palabras, pero es lo que dice. A través de los profetas, las profecías se han cumplido, a través de su palabra escrita y a través de Cristo Jesús. Tenemos que alejarnos de la tendencia humana de poner a Dios en el laboratorio. No podemos. El avance de la ciencia ha sido una gran ayuda, pero nos ha hecho arrogantes. Conclusiones. La ciencia y la religión tienen un deber común, la búsqueda de la verdad. Sin embargo, no utilizan los mismos métodos. La ciencia y la religión no están en conflicto, no son incompatibles. La búsqueda de la verdad se topa con limitaciones. Nuestra naturaleza, la naturaleza de Dios, el espíritu, no puede meterse en un laboratorio. Y las limitaciones de la ciencia. Pero la verdad final no es la de la ciencia. La verdad final es una persona. ¿Podéis repetir conmigo este texto? Soy el camino, la verdad y la vida. Esto es lo que dijo Jesús y lo creo firmemente. Y esto me hace a mí y a ti capaz de encontrar la verdad en la ciencia y en la religión, porque Dios es el autor de ambas. Nunca penséis que no podéis ser
un científico de ningún tipo y cristiano al mismo tiempo. De hecho, la Biblia y Dios son lo que te hacen poderoso. ¿De acuerdo? Que Dios os bendiga.